Sí, estamos iniciando la lectura del comentario de la clásica, página 4. Buenos días. Buenos días, hermanos. Pasen. La página 4, que vamos a empezar a leer. Los riesgos de la alianza en la historia. Los riesgos, los peligros. Gracias. ¿Por qué hay que decirlo así? Siempre la alianza estuvo en peligro. Siempre. Porque la historia es eso. Decía Octavio Paz en un poema muy bonito que escribió sobre el colegio de San Ildefonso, donde estudió la preparatoria, ahí en el centro. Decía en ese poema que se llama así, Nocturno de San Ildefonso, se llama el poema de Octavio Paz. Tiene una partecita muy bella, muy bonita, donde habla de la historia. Y dice, la historia es el error. El error. La historia es aquello que sucede, como dice ahí, más allá de los hechos, más acá de los nombres. Pero esa frase, a mí siempre se me ha quedado muy grabada. La historia es el error. Cuando se reconstruye la historia, se encuentran varias versiones de un mismo suceso, como tenemos en la propia Biblia. Casi en todas las historias humanas hay varias versiones de un mismo suceso. Que si pasó así, que no pasó así, y en fin, hay diferentes versiones. Y por eso la historia, para la alianza de Dios con el pueblo, Levítico 26, ¿sí? para esa alianza, para el pacto, pues la historia siempre puso en riesgo al pacto, siempre. Porque la historia es eso. Acciones contradictorias, personajes insoportables, personajes buenos, personajes idealizados, grandes actuaciones épicas, grandes decisiones que afectan a la población, en fin, la historia desde arriba y desde abajo y en medio, la historia siempre ha sido eso. Ha sido una conjunción de errores, de aciertos, de críticas, con todo y que las diferentes sociedades se ponen de acuerdo o no. Hay que ver, por ejemplo, las últimas elecciones en Sudamérica, ¿no? El escenario está cambiando una vez más. Cuando ya se piensa que está de una manera, cambia y bueno. Dice la página 4, la ley de santidad, que es todo esto del Levítico, no es una exposición neutra de exigencias del Señor. El Señor no dice a ver cómo les va y a ver cómo le hacen y a ver si pueden obedecer. No. Eso sería neutro. Eso sería sin pasión, sin ganas, ¿no? O sea, Dios es un Dios apasionado, hay que decirlo. Dios es un Dios que se apasiona, ya sabrá que decía la hermana, el Señor estaba muy enojado, sí, estaba muy enojado. Y el pueblo estaba muy triste también cuando escribe todo eso. Porque dice aquí otra vez, la ley de santidad no es una exposición neutra de exigencias del Señor, es una exhortación, es una acuciante invitación a someterse a ella. Si te sometes a la voluntad de Dios, te va a ir bien. Si no, te va a ir pésimo. Eso hasta la fecha. Hasta la fecha, sí, pero hoy tenemos la mediación de Jesucristo. Si Jesucristo no estuviera mediando, las cosas estarían 100 millones de veces peor. Si es que se puede estar peor, sí se puede estar peor. La ley de no sé qué dice eso, ¿verdad? Sí podría estar peor el mundo, sí, pero puede estar, sí podría estar peor. Porque la gracia de Dios, mediada por Jesucristo, está deteniendo el juicio, así, sosteniendo la vida y el mundo, y dándole esperanza a la humanidad en medio de todo. Pero aquí estamos, ¿cuántos siglos antes de Cristo? Muchos siglos antes de Cristo, muchísimos. Y antes de que llegaran todos, estábamos repitiendo las 3 partes de la historia antigua de Israel en el Antiguo Testamento. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Es muy curioso y es muy, pues, ¿qué se puede decir? Extraño, pero la historia de Israel se cuenta, y así la estamos contando aquí,
y la cuenta el Levítico a partir del exilio. El exilio se vuelve la clave de interpretación de la historia del antiguo Israel. Así como hoy, en el tiempo contemporáneo, y decimos contemporáneo aunque ya tiene cerca de 100 años, 80 años tiene, que terminó la Segunda Guerra Mundial. 80 años ya de eso. Hoy, el judaísmo contemporáneo es incomprensible sin el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de 6 millones o más de judíos en Europa y en otros países, porque también en la Unión Soviética mataron judíos y también en China y en muchos lugares. El holocausto es el equivalente al exilio de Babilonia. Así de ese tamaño. Con la gran diferencia de que el Israel contemporáneo, ese Estado que antes de la Segunda Guerra Mundial no existía, no había Estado de Israel durante la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel surgió en 1948 por una decisión de las Naciones Unidas. Bueno, ese Israel de hoy no es el mismo Israel del Antiguo Testamento. Son dos realidades sociales, históricas y religiosas y políticas hoy diferentes, nada que ver. Segunda cosa, la conclusión clásica de este tipo de exhortación es una exposición de las respectivas consecuencias de, y ahí están las dos partes, la obediencia y del rechazo. Si obedeces te va a ir muy bien. Versículo 12 de Levítico 26. Yo caminaré en medio de ustedes. Solo le falta decir así como caminé en el Edén. Casi. Es un recuerdo de eso, pero no lo dice. Lo recuerda, lo alude. Yo caminaré en medio de ustedes. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Que Dios camine aquí en medio de nosotros. Qué cosa tan bonita, tan bella, ¿no? Pero si no, yo me voy a alejar de ustedes, me voy a pelear con ustedes y los voy a castigar y van a estar distantes. Lo mismo que nos pasaba con nuestros padres cuando los veíamos enojados. Cuando los veíamos enojados y nos aplicaban la disciplina de nuestros padres, se volvían unos seres completamente extraños, ¿o no? Extraños, pero sí es mi papá, sí es tu papá. Pero te está pegando, sí te está pegando. ¿Pero por qué? Porque aplica la disciplina según él piensa que lo debe hacer. Pero es que ¿por qué usa la violencia? Pues porque así aprendió y así lo educaron a él también. Pero no debería hacerlo, pues no debería, pero lo está haciendo. Y no había nada que hacer. Aguantar, esperar que se le pasara y entonces tratar de sobrellevar las cosas. Y la esposa no se metía a decir ahí, ¿no? O también era así, o era peor. O era mejor, o nos defendía, porque sí nos defendía. Sí, nuestra mamá sí nos defendía también, hay que decirlo. Pero habían sido educados así, con violencia física, con violencia psicológica, con violencia económica, algo que hoy no debe haber. Cero violencia en la familia, cero. No debe haber nada de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica, ni moral, nada. Cero violencia. Y cuando haya violencia, hay que denunciarla ante las instancias correspondientes. No hay nada más. Hay que denunciarla ante las instancias, legalmente, pues. Hay que levantar denuncias cuando haya violencia en una familia. Pues está como muy... ¿Cómo? No, es que estamos diciendo, bueno, cero violencia. Sí, cero. ¿Cómo le educas? A ver, ese es el desafío para la familia. Educar sin violencia, claro, educar con ternura, educar con respeto, educar con dignidad, educar con cariño, educar con aprecio, ¿no? El Señor Jesucristo lo dijo tan claramente, o sea, lo dijo de una manera transparente. Si ustedes, siendo malos, les saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense al Padre. Pero la observación del Señor sobre la familia. ¿Se puede ser padre sin violencia, madre sin violencia en la familia? Por supuesto que sí. Se puede y se debe. Y si un padre o una madre no son así, hay que ir a denunciarlos al Ministerio Público. Perdón, pero así es. Así es, hoy.
Hace 50 años no se decía eso en la iglesia. Hoy hay que decirlo. Así. Estados Unidos se la lleva Con una gran diferencia en el Levítico. En el Levítico tenemos todo en términos legales y jurídicos. En el Levítico está el ministerio público a cargo de Moisés. Uh-huh. Está el ministerio público de hoy, comillas, a cargo de Dios, a cargo de los sacerdotes, a cargo de dirigentes del pueblo, que era ante quienes se buscaba justicia, por ejemplo. Ya hemos recordado a las famosas hijas de Zelofejad. ¿Ya se aprendieron el nombrecito? ¿Ya se aprendieron el nombrecito? Zelofejad. Zelofejad. Pidieron justicia ante Dios y Moisés, y Dios a través de Moisés les dijo: sí, tienen derecho a heredar, y cambiamos la ley. ¿Y se aplicó? Bueno, tercera cosa. Eso es lo que encontramos a partir de Levítico 26:3. Eso. Consecuencias de la obediencia y consecuencias del rechazo. ¿Obedeces? Aquí está la lista de cosas buenas, que es más corta, por cierto. Aquí ya llegaron todos. La lista de cosas buenas y de bendiciones es más corta, pero es preciosa. La lista de maldiciones, unos podrán decir: no, mejor ni la leo. ¿Para qué leo esa lista de maldiciones? No, pues ¿cómo? Es como igual cuando nuestros padres lo hacían. Igual no obedeciste, ay, qué bueno, sales a jugar. Eran los padres así más hermosos, ¿no?, que teníamos. Pero cuando uno fallaba y los veía transformados en otra cosa, no queríamos ni acercarnos a ellos. Ellos se acercaban a nosotros, claro, pero es diferente, ¿no? Y la lista de maldiciones, versículos 14 hasta el 39, es larguísima. Quisiéramos que ya terminara pronto, pero no termina y no termina y no termina. Como si fuera una cosa buena, que en realidad lo era para el pueblo, pero de otra manera. Las consecuencias son presentadas en dos tablas más o menos simétricas, pero que no son simétricas porque la segunda es más larga. Si vivís según mis leyes, si despreciáis mis preceptos. Y esto introduce, por una parte, 6 acciones favorables del Señor, en los versículos del 3 al 13, y por otra sus antítesis, lo contrario. Pero como en muchos otros textos de esta clase, la tabla de las amenazas, que dice, está sobrecargada. Se le pasa la mano al Señor, diríamos. Está sobrecargada. Porque parece más eficaz para motivar la decisión. Prepárate, si haces todo esto, te va a ir así de mal. Mejor evita que actúes así, evita la desobediencia, evita el error, evita la idolatría, evita la maldad, evita el pecado. Trata de hacer eso porque las amenazas son más. El anuncio de lo negativo está sobrecargado. Parece más eficaz decir te va a ir así de mal que te va a ir bien. Eso es pedagógicamente discutible hoy, pero en el texto está y no lo podemos cambiar. Los pedagogos de hoy, los maestros, las maestras, los expertos en educación dicen: no, usted no le diga al niño que es un burro. Por favor. Si le dice usted que es un burro, se lo va a creer y no va a entender y no va a aprender ya, si de por sí tiene problemas. No, en vez de eso, mejor vaya que le hagan un estudio de coeficiente intelectual, porque a lo mejor no tiene el suficiente coeficiente intelectual para estudiar. Y usted lo está forzando y está esperando de él algo que este niño no puede hacer. Hace 50 años nadie decía eso. Decían: este niño es un burro, y estaba la fila de burros. La de burros. Así antes. ¿Siempre ha sido? No, ya no. No siempre, ya Ya es no. así. No, Ya no. no, lo acabo de decir, no es un burro. Tiene un problema de coeficiente intelectual. A lo mejor no oye bien, a lo mejor no ve bien, a lo mejor tiene un problema físico, tiene un problema neurológico, no lo sabemos. Psicológico, psiquiátrico. Y hay que estudiar a ese niño o niña. No es un burro. O todos somos burros o nadie es burro. Antes, eso ya pasó. Eso ya pasó. Porque también es violencia eso. Eso de la letra También es la letra con sangre. No, eso se acabó. Ya.
Ni familias con violencia, ni educación con violencia. Cero. Cero violencia en todas partes, también en la iglesia. Porque también hay violencia verbal en la iglesia. Cuando se amenaza, así como está el pasaje, ¿no? Que amenaza, te va a ir así y así. Y uno reproduce eso en la iglesia, está reproduciendo violencia. Diga. ¿Cómo podemos, interpretar entonces, las enseñanzas de los padres antes de que hubiera todo el conocimiento ahora médico, científico? ¿Cómo lo podemos interpretar? Como algo que se hizo mal. Se hizo mal. Todo va prosperando. Por desconocimiento. Algo que se hizo mal. El contexto no había avanzado tanto. La sociedad no había tipificado la violencia doméstica. ¿Sí? Jurídicamente hablando, hace 50 años no estaba tipificada la violencia doméstica. O la violencia escolar, o el bullying, por ejemplo. Yo le contaba el otro día, unas semanas acá, y en otro lugar, que yo en mi personal, un servidor, tristemente me tocó padecer un terrible bullying en la iglesia. En la iglesia. También en el Salesiano yo estuve y el maestro tenía su varita mágica. Violencia. Y la regla. Violencia por parte de los maestros, por parte de la institución, y violencia por parte de los compañeros. Eso es el bullying, o era el bullying. Bueno, también lo hacían los maestros. También lo hacían los maestros. Yo tuve una profesora, y se está grabando y lo siento mucho, pero tuve una profesora de 5º y 6º año, que 2 compañeros que no se llevaban bien, peleaban todo el tiempo, un día les dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar el salón aquí ahora, y aquí adentro del salón se van a agarrar a golpes los dos. Aquí. Eso pasa hoy, y al otro día esa señora ya no está. Ya está claro. Y está en el Ministerio Público. Así era la educación en este país. ¿Cómo? Los padres daban autoridad a los maestros. Ahí se veía. Porque la violencia estaba en todas partes. Como costumbre. O sea, la violencia era y sigue siendo, aunque con estos cambios ha habido mejoras, hasta donde debe haber. La violencia es estructural. La violencia está en todos los niveles de la vida humana. ¿Cómo es posible que haya un novio que le pegue a su novia? Los novios les pegan a sus novias. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Y las muchachas aceptando esa violencia desde el noviazgo. Porque no Ya no. ¿Cómo? Suenan ellas a ellos. También la hay. También la hay. Ahora que salió Sí, porque la violencia siempre ha sido y es estructural. La violencia está en todos los niveles. La violencia está incluso en una mirada que le dé un esposo a su esposa en una reunión para controlarla y calmarla y someterla. Y al revés también. Eso también es violencia. la mujer que se Si Y el hombre también. Claro. Violencia simbólica. si la violencia, digamos, es universal, No es universal. ¿cómo se manifiesta? Es estructural. Estructural. ¿Cómo se manifiesta en la iglesia? En el lenguaje agresivo hacia las personas nuevas les decimos, o creyentes, anunciándoles que el juicio de Dios viene y va a acabar con sus vidas. No se dice así, pero se dan los famosos bibliazos. Eso es violencia verbal, violencia simbólica, violencia religiosa, enmascarada en un discurso edificante de fe. No Enmascarada. ¿Cómo? No, en las predicaciones apocalípticas de que También, los rayos. también, sí. O sea, esa es la manifestación de la violencia estructural que también está en la... Es más, por ejemplo, cuando decimos que la vida cristiana es una lucha contra alguien, eso también es violencia. Es que el texto dice, y Pablo dice que nos armemos, sí, es el lenguaje metafórico de Pablo. Armarse para la lucha contra, no luchamos contra carne ni sangre, dice, sino contra espíritus que andan en los aires. Es una lucha espiritual, sí, es un conflicto, pero cambia mucho el concepto y el lenguaje y la recepción de quien escucha. Es que esta es una guerra espiritual
a decir que es un conflicto. El conflicto siempre ha estado ahí y seguirá habiendo, entre el bien y el mal, entre Dios y el mundo, entre Satanás y la iglesia, sí. Pero es conflicto, no es una guerra, y mucho menos una guerra santa. Por eso el Antiguo Testamento, en ese sentido, está plagado de violencia. Y hay que releer los textos para que en nuestro tiempo la violencia, en todas sus formas, sea superada. Dígame. Hasta desde 2 o 3 veces preguntarme, me gustaría oír la opinión tuya y de los demás hermanos y de algunos que quieren opinar. Hace rato mencionaste, y yo lo subrayé, el castigo por la desobediencia. Sí. Es muchísimo más grande que las bendiciones por la obediencia. Sí. ¿Se podría decir que también todo esto es violencia? En parte sí. En parte sí. Porque la manera en que se ha entendido la experiencia religiosa de la humanidad, no solo del antiguo Israel, ha pasado por el filtro de la violencia. Aquel gran antropólogo, después se volvió teólogo porque se convirtió, este señor francés René Girard, que estudió la relación de la violencia y lo sagrado. El sacrificio, del cual se habla todo el tiempo en Levítico, es un acto de violencia sagrada. Por supuesto. Que en la antigüedad lo único positivo, pero que es totalmente relevante, es que la violencia sobre lo sagrado para sacrificar, y está prohibido expresamente, no iba contra los seres humanos, sino contra los animales. O sea, eso disminuye, degrada un poco, le rebaja, digamos, la violencia sagrada, pero la violencia sagrada está ahí. El hecho de que Jesús mismo sea el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él es objeto de una violencia sagrada también, pero de una manera, vamos a decir, Hebreos explica eso y por eso tenemos que seguir con Hebreos. ¿Por qué? Porque la violencia aplicada a lo sagrado tiene que ser superada totalmente, es una de las enseñanzas de la cruz del Señor, tiene que ser superada después de eso. Después de que Cristo estuvo en la cruz, ya no debe haber violencia sagrada de ningún tipo, de ninguna forma, de ninguna manera. Con el sacrificio de Jesús, lo dice Hebreos textualmente, con el sacrificio de Jesús se acaban todos los sacrificios, es decir, toda la violencia aplicada a lo sagrado. En Levítico se norma la violencia sobre lo sagrado, descargada para la satisfacción de Dios en los animales, no en los seres humanos, que ya era ganancia. No vas a sacrificar tu hijo a Moloch. No vas a sacrificar tu hijo a ningún Dios, mucho menos a mí. Yo le pedí a Abraham eso como una prueba, dice Dios, pero fue solo eso y no sucedió. Yo detuve, dice el Señor, ese sacrificio. No se sacrificó a Isaac. Lo pedí, sí, pero no se realizó. Por lo tanto, a partir de Jesucristo ya no puede haber sacrificios de ningún tipo. Y al decirlo así, también esto va contra la violencia en todas sus manifestaciones. En todas, absolutamente en todas. Empezando desde la guerra o las guerras hasta la violencia de pareja. En todo el abanico social donde está la violencia presente, tiene que aplicarse eso. Ahora, las leyes humanas tratan de detener eso. Y por eso Max Weber, el sociólogo alemán, el inventor de la sociología, el padre de la sociología, decía que únicamente el Estado tiene el monopolio de la violencia. Solo el Estado tiene derecho a aplicar violencia cuando lo considere pertinente. Solo el Estado, nadie más. Porque si el Estado es el único en aplicar la violencia para controlar lo que pasa en la vida social, se supone, teóricamente, si solo el Estado lo hace, que nadie más lo debe hacer. Solo el Estado, a través de diferentes formas jurídicas, legales y socialmente aceptadas, incluyendo la prohibición de la violencia religiosa.
No darle derechos a las mujeres en las iglesias es violencia de género. Así. Y la violencia de género, que es otra forma de violencia en la iglesia, es una manifestación enmascarada de piedad, de violencia simbólica contra una parte de los integrantes de la iglesia, que es más de la mitad. Cuando una iglesia, confesión o denominación no le da los derechos suficientes a las mujeres, eso es violencia de género. Y tiene que discutirse legalmente, no solo adentro de las iglesias, sino afuera también. Que es lo que a las iglesias no les gusta, no les conviene. No, yo no me voy a los jueces seculares porque esto es un asunto religioso. No, toda forma de violencia es punible, perseguible por las leyes que existan, toda, incluyendo la religiosa. Eso es lo que a las iglesias no les gusta. A ver, el Estado aquí no se mete porque yo aquí me arreglo adentro. No, perdón. Tienes muchas personas que han abusado de menores ahí adentro y tienen que ser juzgadas como cualquier otra persona. Nada de que te voy a condonar o te voy a exentar o te voy a... No, nadie debe quedar exento de lo que las leyes digan acerca del combate, lucha otra vez a la violencia. Pero seguimos porque si no, no acabamos. Dice, el miedo al castigo, a la mitad del primer párrafo largo, el miedo al castigo tiene más peso que la esperanza de una recompensa. Así somos los seres humanos. Así somos de contradictorios. El miedo al castigo tiene más peso que la esperanza de una recompensa. Así. Ese es el fundamento, comillas, pedagógico del Levítico 26. Que el miedo al castigo es más eficaz que la esperanza de una recompensa. Los famosos memes y los videitos de ahora, las mamás, ¿no? Si yo encuentro lo que te pedí que buscas, ¿qué te hago? Si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Porque hasta lo he dicho. Sí, pero no es la forma. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Es la amenaza. Es una amenaza, ¿no? Si lo encuentro, vas a ver cómo te va. Nada de que no está, no, sí está. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Pues no me haga usted nada, porque qué bueno que lo encontró, ¿no? No, si te encuentro. Qué bueno que ni buscas, ¿no? Sí. Y dices que no hay nada. Si yo lo encuentro, ¿qué te hago? La amenaza, la violencia, anunciada. Pues el niño no lo hace, dice que sí, no lo hace. ¿Cómo? Eran capaces los niños de esconderlo más. Totalmente, claro, por supuesto. Si lo encuentran, Sí, lo encuentran. claro. ¿Y por qué se repetirá tanto de que la enseñanza de antes era mejor, que nos Eso es hizo un mito. muy buenas personas? A la enseñanza de ahora que por la gracia de Dios nos hizo buenas personas. Por la gracia de Dios. Porque las intenciones, siempre lo decimos, eran buenas. El objetivo era bueno, era deseable, era recomendable, ¿no? Y era la creencia de la... Pero dice aquí, lo es especialmente mediante una serie de fórmulas que describen una graduación en el rechazo y en el castigo. Se va graduando, se va desglosando. Si a pesar de esto no me obedeces, porque varias veces lo dice, ahí está, versículos 18, 21, 23, si a pesar de esto no me obedecéis, multiplicaré por 7 mis castigos por vuestros pecados. Si no alcanza con esto, si no es suficiente, les voy a echar más, y más, y más. Y lo último que hizo el Señor para castigar fue el exilio, la pérdida de la tierra, la pérdida de la ciudad, la pérdida del templo, la pérdida del sacerdocio. Lo perdieron todo y más, porque se fueron, ya no tenían derecho a la tierra que era de Dios. O sea, ese es el esquema pedagógico, comillas, del Antiguo Testamento. Puede no gustarnos, pero sí debemos de entender su lógica. Una lógica que maneja la violencia y la dosifica y la disminuye. El ojo por ojo y diente por diente
era revolucionario. Si te matan a un hijo, tú vas a tener el derecho de ir con la familia del que lo mató a matar solamente al hijo y no vas a matar a nadie más. Era violencia, sí, pero era una violencia controlada, que en los otros pueblos no existía. Había el hecho de que si mataste a mi hijo, yo voy y mato a toda tu familia. El ojo por ojo y diente por diente era revolucionario. Dosificaba y trataba de disminuir la violencia. Muy difícil en esa época, sí, hoy sigue siendo difícil. Sí. Antes de Cristo era mucho más difícil. Estuve hasta la fecha, a veces se ve. Sí, se sigue viendo. Sí. Es que este capítulo me movió mucho pensando en todas las maldiciones que vienen, Es que ¿no? es una barbaridad. Y no sé ahora, bueno, yo pienso que muchas cosas, y además aquí habla como pueblo, ¿no? Todos los castigos que van a tener, todas las maldiciones. Pero esto me hizo mover cuando la gente le dice a otra persona que si no está en pecado y por eso Dios le está castigando. Porque esa es una creencia antigua. Ajá, eso, ¿no? Pensando en esto. Pero sabemos que mucho, bueno, yo creo que si algo me pasa es porque yo no obedecí algo. No obedecí, es consecuencia. Si yo robo, pues voy a ir a la cárcel. Estoy haciendo algo que no. Por eso el Levítico es complementado por Hebreos en la lectura cristiana del texto. Hebreos corrige al Levítico. Hebreos complementa al Levítico. Hebreos va más allá del Levítico. Uno, lo corrige. Por esto que se está diciendo. Sí, pero por la naturaleza ahorita, por ejemplo, todas las inundaciones, y se piensa, es consecuencia de todo el mal manejo que el hombre ha tenido con la naturaleza. Eso es otra cosa, eso es diferente. Pero no son maldiciones. Tiene que ver con la mala práctica de la mayordomía sobre la creación. Exacto. Eso dicho teológicamente. Ajá. Dicho científicamente y éticamente no se dice igual, es diferente. Porque nosotros estamos hablando desde la fe. Cuando se habla desde la fe, las cosas se ven de otra manera. Se tienen que ver de una manera informada también. Informada en el sentido de la lógica que tienen los textos. Vean cómo termina el primer párrafo, que es larguísimo. Se desemboca así, ¿en qué? ¿A qué llegas? En una destrucción total. Y la destrucción es tan grande y es total que incluso la tierra, si pasa todo eso, la tierra va a salir ganando. El día en que yo los eche a ustedes de mi tierra y se vayan al exilio y no estén aquí donde debían de estar, en ese momento la tierra va a decir: ay, por fin se fueron. Va a respirar. Y lo dice textual, versículo 43. El día en que ustedes se vayan al exilio, la tierra por fin va a descansar en los años sabáticos que ustedes no le dieron a la tierra. Lo que decía el 25. Dejen descansar un año a la tierra. Pero antes ellos tendrán que abandonar la tierra, que estando deshabitada, teóricamente no quedó deshabitada, podrá resarcirse de sus años sabáticos mientras ellos, fuera de la tierra, padecen el castigo por sus maldades, pues despreciaron mis decretos y detestaron mis estatutos. Versículo 43 de Levítico 26. La tierra va a descansar cuando ese pueblo se vaya castigado. Y la tierra descansó cuando ese pueblo se fue. ¿Cómo? Castigado. ¿Sí? Terminamos. Aquí se esperaría una conclusión exhortativa. Esto es lo que os aguarda si no os convertís. Salud. Está en Deuteronomio 30. Pero el discurso se reanuda para narrar lo que les sucederá a los sobrevivientes, los que queden. El famoso remanente del que tanto se habla. Qué lata daban hace 30 años, 40, con el remanente. El remanente eran los sobrevivientes de la catástrofe. Eso era el remanente, los sobrevivientes de la catástrofe. Estas personas que fueron entregadas ahora con el conflicto después de que
ojalá y ya termine, ¿no? Entre Israel y Hamas. Entregan a estas 20 y tantas personas vivas y son sobrevivientes de lo que pasó. Van a entregar muertos también. También ya están entregando muertos, y de los dos bandos. También Israel está entregando cadáveres, también. Sí. Pero las personas vivas, las que las estaban esperando allá en Tel Aviv, porque no las recibieron en Jerusalén, se las llevaron a Tel Aviv. Acérquense por acá, hermanos, que ya estamos terminando. Sí, por eso. Estamos cerrando, estamos en el último parrafito. Pásenlo por ahí. Pásenlo por ahí. Este otro. Ese está mordido. Ese está mordido por mi perrita, pero no importa. Algo de aprender aquí. Sí, termina. Pero es el último párrafo de la página 4. Pero el discurso se reanuda para narrar lo que les sucederá a los supervivientes. Ya no hay sí condicional. Es el último párrafo de la página 4. Sí, ya lo veo. Se pasa progresivamente a la tercera persona y el texto adopta la forma de un relato en futuro. 45 dice: más bien me acordaré en favor suyo de nuestra primera alianza, cuando los saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser suyos. Después de las amenazas y de las bendiciones que se obedecían, el final es positivo. Aquellos que queden, pocos o muchos, van a disfrutar de mi misericordia, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya van a estar de regreso, es decir, en la época posterior al exilio. Por eso los libros de Esdras, los libros de Nehemías, la tercera y última parte del libro de Isaías, el libro de Ageo, esos libros que corresponden a la etapa posterior al exilio, Isaías 40, que se anuncia el regreso, esos libros son un respiro para el pueblo. Ya regresó, la tierra está maltratada, ya no hay ciudad, ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay sacrificio, ya no hay nada. De la nada el pueblo tenía que levantarse, que es algo muy parecido a lo que hizo el Israel contemporáneo. Los recursos económicos que se han usado desde 1948 hasta la fecha, 80 años casi, han sido recursos muy bien utilizados en el territorio del Israel actual. El otro día comentábamos, creo que en la clase del martes, Israel, Jerusalén, es una ciudad religiosa, clásica, tradicional y todo. Tel Aviv es la ciudad más secular de Israel. Es una ciudad moderna, contemporánea, libre, liberal, abierta a todo. Liberal es como San Francisco. Tel Aviv es como San Francisco, California. Así. Vámonos a Tel Aviv. Así de libre, abierta, respetuosa en todo y promueve la dignidad de las personas. Sí, eso es Tel Aviv hoy. Pero Tel Aviv la inventaron. Tel Aviv no existía en 1948. Es uno de los grandes logros del Israel actual. Tel Aviv es una maravilla. Y el puerto que está en el mero sur, la puntita de Israel, el puerto de Eilat, es un paraíso turístico. Está en el Mar Rojo. Ahí está el Mar Rojo. Eilat es una ciudad maravillosa, turística. Todos los árabes de los países vecinos se van de vacaciones a Eilat. Eso Acapulco. Sí, porque es como Cancún, como la Riviera Maya, una cosa impresionante. Claro. De las cosas buenas que se han hecho en Israel y que no existían en el 48. Ellos en el desierto construyeron una nación. Eso es lo positivo, eso es lo bueno, eso es lo que se debe reconocer. Ya la guerra siguió y ha habido muchas guerras. Terminamos entonces, tenemos 6 minutos. La alternativa obediencia-rechazo, hasta el final del segundo párrafo, se convierte en una sucesión: obediencia y después rechazo castigado con un severo castigo. Así es la formulita de Levítico 26: obediencia, y si no la hay, después rechazo castigado con un severo castigo. Uno se pregunta, ¿qué será lo que va a venir? El Levítico capítulo 26 y el 27, que es el apéndice final con el que cierra el libro, aunque ya desde aquí se acabó el libro, el 26 se acaba, el 27 es un agregado.
es un final abierto. En literatura se dice que un libro tiene un final abierto cuando efectivamente la historia termina, pero nos queda un sabor de que hay algo más. Sí, se casaron y fueron felices para siempre. Ese es un final cerrado. Pero tuvieron hijos solos. El final abierto, por ejemplo, es eso, ¿no? El final abierto está abierto a muchas posibilidades, a muchas cosas buenas, otras quizás no tan buenas. El final abierto, una obra abierta, decía Humberto Eco, es aquella obra en la que el lector espera algo más y el escritor dice, no, hasta aquí se acabó y lo demás ya vendrá después. Pero ¿qué sigue después del libro? Pues sigue el libro de los números. Bueno, sí, es obvio, pero ¿qué sigue después? ¿Qué pasa después? ¿El pueblo qué siente? ¿Qué piensa? ¿Obedeció o no obedeció? ¿Desobedeció? ¿Dios lo castigó así? Sí, así lo castigó. Porque el Levítico muestra las 3 etapas de la historia de Israel. La etapa anterior al exilio, durante el exilio y después del exilio. ¿Cuál fue la época de oro de Israel? Pues más o menos un poquito con David y algo con Salomón. Fue más o menos la época de oro de Israel. Más o menos. Porque David está idealizado. Y Salomón fue un abusador y un explotador. Entonces, ¿a dónde vamos con esos reyes? Que David tiene una fama extraordinaria, pero era un mercenario, era un militar, era un guerrero, mató mucha gente, en fin. Pero es que hizo los salmos. Y qué bueno que los hizo. Qué bien. Pero el balance final no sabemos cómo es, ¿no? El balance final tiene sus asegúnes, decimos en México. Entonces, esos asegúnes son los que vienen después del Levítico. En nuestro caso, vamos a ir, Dios mediante, a Hebreos, que corrige al Levítico, complementa al Levítico y supera al Levítico. Sí, porque ya nos asustamos después. Lo corrige, lo complementa y lo supera. Esas 3 cosas hace Hebreos, la carta de Hebreos con Levítico. Y Dios mediante nos está esperando. Y el 9 de noviembre, Dios mediante, empezamos a Porque nosotros no, bueno, pienso yo igual, no vivimos con el miedo de las maldiciones, porque tenemos mediador con Jesús. Claro. Eso dice Hebreos. Hebreos dice textualmente, ustedes no se deben preocupar porque hubo una persona que fue el sacerdote absoluto que envió el Padre para que, siendo humano como nosotros, cargara con todo lo que vivimos nosotros y nos permitiera respirar tranquilos por el perdón. Porque siendo hijo, lo leímos el otro día, siendo hijo, aprendió con lágrimas la obediencia, para que al ser sacrificado voluntariamente pudiera ganar la salvación para nosotros. Sí y amén. Muy bien, vamos al culto.